Bueno, me presento, soy Rodrigo Esteban Cabrera, alumno del grado superior de acondicionamiento físico sobre el agua del IES Gran Trajal, y hoy vamos a hablar sobre los principios generales del salvamento acuático. Los principios generales del salvamento acuático son 5: prevención, vigilancia, control, presteza y diagnóstico de actuación. A continuación iré explicando uno por uno cada uno de ellos, por lo que comenzamos. El primero que comentaremos es la prevención, que son todos aquellos preparativos que se realizan con anterioridad con el fin de evitar un accidente o evitarlo. Tenemos 3 tipos dentro de la prevención. Sería la educación, divulgación y servicio. La educación será en centros educativos, en centros laborales y en centros deportivos. La divulgación, transmitiremos información y formaremos en base a esa información. Y servicios, especialistas en salvamento acuático acudirán a las zonas de baño público. Pasamos al apartado 1.1, que sería las recomendaciones a nivel general, tanto en playas como en piscinas, para evitar ahogamiento. Estas recomendaciones son: conocer la zona de baño, mojarse antes de entrar a bañarse, respetar las horas de digestión, vigilar tanto a los niños como a las personas de avanzada edad, y si se ve un accidente, pedir ayuda para acudir a tratar ese accidente, o si eres tú mismo el que está sufriendo el accidente, pues tratar de mantener la calma. Pasamos ahora a las normas del servicio de salvamiento, tanto en piscinas como en playas. En piscinas no empujaremos a los demás, no saltaremos a la piscina sin antes asegurarnos de que hay alguien debajo nuestra, no correremos por el bordillo, ya que nos podremos lesionar mediante un resbalo, y cumplir con las normas generales de las piscinas en las que nos encontremos. Y pasamos ahora a las playas. Bañarse en zonas vigiladas por los especialistas de salvamento acuático, no te alejes mucho de la orilla, nadar siempre en paralelo a la orilla, es decir, si la orilla es esta, nadar en paralelo, tener cuidado con las cuevas, con las redes y con las algas, ya que nos podremos enganchar y puede ser un caso de ahogamiento. Y por último, tener en cuenta las banderas que se encuentran usualmente cerca de los puestos de socorrismo. Estas banderas nos van a indicar 3 colores. El color rojo nos indica prohibido bañarse, el color verde nos va a indicar que está permitido el baño, y el color amarillo nos va a indicar que tengamos precaución durante el baño. Bueno, pasamos ahora a la identificación de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos tenemos 3 apartados: configuración del entorno acuático, actividades que se desarrollan y comportamiento del usuario. Dentro de la configuración del entorno acuático tenemos piscinas en playas y en zonas comunes, es decir, tanto en playas como en piscinas. En piscinas tendremos en cuenta las escaleras, los peldaños, trampolines, toboganes. En playas tendremos en cuenta las olas, corrientes, mareas, zonas rocosas, y en zonas comunes pues tendremos en cuenta las zonas profundas, las zonas resbaladizas, las zonas que poseen menos vigilancia. Actividades que se desarrollan pues en piscinas, por ejemplo, carreras, juegos, empleos de materiales tanto aletas como gafas. En el mar pues puede ser windsurfing, bodyboard, es decir, actividades que se realizan más alejadas en cuanto a la orilla. Y por último, comportamiento del usuario. Esto quiere decir que hay muchos usuarios que cuando van a la playa permanecen demasiado tiempo expuestos al sol. Entonces esto les podría producir algún tipo de lesión. Y tener en cuenta tanto a los niños como a las personas de avanzada edad, ya que son un factor de riesgo. Y por último, tener en cuenta a las personas que han consumido algún tipo de estupefaciente, ya sea alcohol o algún tipo de droga. Damos por finalizado aquí el punto 1, que sería la prevención, y a continuación seguiremos con el segundo punto, que sería la vigilancia.
Bueno, comentaba el primer apartado sobre el salvamento acuático, que era la prevención. Pasamos ahora al segundo apartado, que es la vigilancia. La vigilancia es la labor continuada de observación, cuidado y atención del espacio en que se desarrolla la actividad. Dentro de la vigilancia tenemos un apartado que dice los elementos psicológicos de la vigilancia. Dentro de este apartado tenemos 5 subapartados. El primero es la percepción por parte del socorrista de todo lo que le rodea. La atención, que es la situación de alerta durante todo el tiempo. La concentración, que significa vigilar de modo selectivo a diferentes partes de las que nos rodean. Motivación, sentirse respetado y valorado en todo momento. Y interés y valores, que para esto necesitaremos una base solidaria y altruista. Bueno, pasamos al siguiente apartado, que son los factores que influyen sobre la vigilancia. El primero dice medios materiales y humanos posibles. Dentro de esto tenemos en piscinas, en parajes naturales y en playas por último. Es decir, en piscinas 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho, necesitaremos un socorrista mínimo. Entre 25 y 50 metros de largo, 2 socorristas mínimos. Y más de 50 metros de largo, pues 2 o 3 socorristas mínimos. Pasamos ahora a los parajes naturales. Necesitaremos un puesto de vigilancia elevado con un socorrista. Pasamos un equipo de 2 socorristas a pie de agua. Y por último, las playas. Parte de vigilancia con un socorrista cada 200 metros y equipo de 2 socorristas a pie de agua. Por último, socorristas expertos actuando como coordinadores, es decir, los socorristas que tengan más experiencia que actúen como socorristas jefes, por así decirlo. Pasamos ahora al segundo punto dentro de los factores que influyen sobre la vigilancia. El primero era los métodos materiales y humanos posibles, el segundo son las condiciones laborales. ¿Esto qué dice? Que se necesitará un sistema de rotación y descanso, de modo que el socorrista que se incorpore después del descanso lo haga en el puesto más saturado de gente. Es decir, si yo llego de mi descanso, pues iré al puesto en el que se acumula más cantidad de gente. El tercer punto dice las condiciones de las instalaciones. A menudo las instalaciones no reúnen los requisitos mínimos para llevar a cabo las labores de vigilancia, por lo que se aconseja que cada instalación reúna los requisitos mínimos que se piden para mantener esa instalación correctamente vigilada. Pasamos al cuarto punto. El cuarto punto nos dice la condición física del socorrista. Esto es muy importante, ya que el socorrista debe presentar una capacidad física para poder soportar el cansancio físico y psicológico que supone la vigilancia continuada. El quinto punto dice la preparación técnica del socorrista. El socorrista está obligado por ley a mantener la preparación física y práctica que su puesto le exige, ya que de su actuación dependen muchas vidas humanas. Bueno, terminados estos 5 puntos dentro de los factores que influyen sobre la vigilancia, pasamos ahora al 2.3, que serían los criterios para una vigilancia eficaz. Estos son abarcar toda la zona de baño mediante nuestra vigilancia, el acceso directo al vaso o a la playa, adecuada formación en labores de vigilancia, es decir, estar correctamente formados en cómo debemos vigilar el vaso o la playa, y por último, disponer de unos prismáticos o de un silbato. Bueno, pasamos ahora al 2.4, al apartado 2.4, que son los tipos de vigilancia. Dentro de este apartado tenemos 2 tipos de vigilancia, que sería la vigilancia estática, que es decir, cuando nosotros nos permanecemos quietos, sentados o quietos de pie, moviendo únicamente la cabeza para vigilar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, qué es lo que debemos vigilar. Y la dinámica, es decir, nosotros permanecemos caminando por la playa, vigilando qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede. Dentro del apartado de tipo de vigilancia estática tenemos 2 subapartados, sería las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas, pues si nos permanecemos estáticos en el mismo sitio, pues las ventajas que tendremos será estaremos resguardados del sol,
y mayor control del vaso. Tendremos un mayor control del vaso o de la playa. Y los inconvenientes, pues estaremos más aburridos porque al estar quietos y al estar estáticos, pues el aburrimiento aumentará y la somnolencia al igual también. Y por otro lado, la dinámica, como ya comentamos, es una vigilancia más como andando por el paso o por la playa, distribuyéndonos. Las ventajas, pues que no caeremos en el aburrimiento, o si caeremos, pues se retrasará más ese aburrimiento y evitaremos más la somnolencia. Y los inconvenientes, pues sin darnos cuenta, pues le daremos la espalda a la mitad del paso. Es decir, nosotros vamos caminando y la parte que está a nuestra espalda, pues no la podemos vigilar. El siguiente inconveniente sería pues que estaremos más predispuestos a recibir más rayos solares y a recibir más calor corporal por medio del sol. Y ya que al estar por medio de la playa caminando, pues no vamos a ser tan localizables como si nos encontrásemos en el puesto de socorrista. Entonces, estos son los inconvenientes y ventajas de los tipos de vigilancia, que son los estáticas y dinámica, y pasaremos ahora a comentar el apartado 2.5, que son los aspectos a tener en cuenta en la vigilancia. Dentro de este apartado comentaremos los niveles altos de concentración, que solo se mantienen entre 30 y 40 minutos. Esto es importante, ya que si nos pasamos de ese tiempo de concentración, puede que ocurra algún accidente y nosotros tardemos en fijarnos o en darnos cuenta, ya que nuestra concentración ha pasado el tiempo de su alto límite de concentración, vamos. El siguiente apartado, ninguna zona debe quedar desprotegida, es decir, debemos estar controlando durante todo el tiempo qué es lo que sucede en cada zona, y que darnos cuenta de que cada zona que compone la playa o el vaso debe estar totalmente protegida para que no ocurra ningún accidente. Y por último, el socorrista que vuelva a descansar debe acudir al puesto donde haya más saturación de gente, es decir, lo que comentamos anteriormente. Si yo vengo de descansar, pues tendré que ir al puesto donde haya más aglomeraciones de gente. Bueno, pasamos ahora al punto 3. Ya comentamos la prevención, ya comentamos la vigilancia y ahora pasamos al control. El control es el tercer punto, y el control es que el socorrista debe dominar la situación en todo momento y no se deben correr riesgos innecesarios. Dentro del control estaremos encontraremos el primer apartado y el único apartado de este control, que sería la estrategia de control visual. Dentro de esta estrategia de control visual tenemos dos subapartados, que sería el global y el por sectores. El global, todos socorristas vigilan la totalidad de la zona, es decir, todos los socorristas permanecen vigilando todo lo que es la zona. Y vigilancia por sectores, es decir, acordar con los socorristas qué parte de la playa o del vaso deben vigilar cada uno. Entonces se vigilaría la playa por apartados en vez de una forma global. Aquí terminaríamos los puntos 2 y 3 del socorrismo de salvamento acuático, y en el próximo vídeo terminaremos con los puntos 4 y 5. Bueno, una vez comentados los puntos 2 y 3 sobre el salvamento acuático, pasamos a comentar los puntos 4 y 5 del salvamento acuático. El punto 4 es la presteza, que nos dice la necesidad de reducir el tiempo de rescate, ya que esto es muy importante, si no podríamos perder una vida de una persona, y no realizar las cosas sin pensar, sino a la prontitud y brevedad de nuestras acciones. Y por último, el punto 5, que sería diagnóstico y actuación. El diagnóstico, que nos dice pues que debemos valorar la situación correctamente y tomar una decisión para saber qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Y por último, la actuación, que debemos efectuar las técnicas de remolque, extracción y extracción del accidentado decididas. Bueno, una vez que hemos hablado ya sobre los principios generales del salvamento acuático, vamos a plantear 10 preguntas con sus respectivas respuestas. Comenzamos.
La primera pregunta que he planteado es: ¿cuáles son los principios generales del salvamento acuático? Yo he puesto prevención, vigilancia, control, presteza y diagnóstico actuación. Esta sería la primera. Pasamos a la segunda. Nombra y explica los tres apartados en los que se divide la prevención. El primero sería la educación, que sería aplicación de un programa de concienciación de la población en general. Segundo sería la divulgación. Mediante información formaremos para crear conciencia de lo que se debe saber. Y por último, servicio, que sería personal cualificado que vigila las instalaciones públicas como vasos o playas. Bueno, pasamos a la tercera pregunta de este cuestionario. Sería: dime algunas de las recomendaciones para evitar ahogamientos. Yo puse conocer la zona de baño, no bañarse solo, mójate antes de entrar en el agua, respeta las horas de digestión, si ves a alguien en peligro pide ayuda y si estás tú mismo en peligro puedes conservar la calma. La cuarta pregunta sería: nombra y explica brevemente los elementos psicológicos de la vigilancia. El primero sería la percepción por parte del socorrista de lo que sucede, atención, que sería situación de alerta durante todo el tiempo que dure su labor, concentración, vigilar la zona de modo selectivo y excluyente, motivación, sentirse respetado y valorado, y por último, interés y valores, que para esto necesitaremos una base solidaria y altruista. Quinta pregunta: ¿cuáles son los criterios para mantener una vigilancia eficaz? Yo puse abarcar toda la zona de baño, disponer de medios materiales como prismáticos o silbatos, acceso directo e inmediato al vaso o a la playa, adecuada formación en labores de vigilancia y adecuada comunicación con los estadios de la cadena de salvamiento para, por ejemplo, si ocurre un accidente, tener a mano, por ejemplo, un walkie-talkie, un móvil, lo que sea, para llamar a más socorristas que nos ayuden con la labor de socorrer al accidentado. Pasamos a la sexta pregunta. Dentro del tipo de vigilancia estática, dime cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Ventaja: estar en todo momento controlado por los bañistas, resguardarnos del sol y mayor control del vaso y andén o playa. Y las desventajas son el aburrimiento y la somnolencia. Bueno, pasamos ahora a la séptima pregunta, que sería: ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la vigilancia? Los niveles altos de concentración se pueden mantener entre 30 a 40 minutos. Ninguna zona debe quedar desprotegida en ningún momento. Y por último, el socorrista que vuelva de descansar debe acudir al puesto de mayor saturación de gente o tiempo de vigilancia. Es decir, si en este lado de la playa hay mucha gente y en este lado de la playa no hay gente y tú vienes de este lado, que es donde estabas descansando, pues tú al lado al que vas a acudir es a este, ya que es en el que, en el que hay mucha más gente para poder vigilar. Bueno, pasamos a la octava pregunta, que dice: comenta las estrategias de control visual sobre la zona de baño. Puse vigilancia global, es decir, todos los socorristas vigilan la totalidad de la zona. Vigilancia por sectores, cada socorrista vigila una determinada zona de la playa o vaso. Y vigilancia mixta, es decir, cada uno vigila, pues la vigilancia, cada uno vigila, pues mantiene la vigilancia global y mantiene la vigilancia por sectores. Novena pregunta: ¿de qué se encarga o para qué sirve la presteza? Yo puse: se define como la necesidad de reducir el tiempo de rescate, no pensando en precipitación, nerviosismo o realizando las cosas sin pensar, sino a la prontitud y brevedad en nuestras acciones, ejecutándolas siempre correctas y eficazmente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando vemos una actuación a la que debemos acudir, tenemos que acudir con la cabeza amueblada, es decir, tranquilamente, es decir, rápido pero tranquilamente, sin cometer fallos, ya que cada fallo que cometamos puede provocar la muerte de la persona que se encuentre en este estado de supervivencia, en este caso. Y la última pregunta: ¿cuál es la función del diagnóstico y la actuación? Diagnóstico: valorar la situación correctamente y tomar la decisión. En el caso de una atención primaria, valorar el estado de la víctima. Y actuación: efectuar las técnicas de remolque y extracción
del accidentado decidida. En su caso, realizar las técnicas de primeros auxilios necesarias. Bueno, terminado estas 10 preguntas, he completado estas 10 preguntas más sus respectivas respuestas. Y nada, junto a los vídeos anteriores del tema de salvamento acuático, espero que haya completado todo.